Hola, hola traders. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué es un workspace, cómo se pueden integrar gráficas en NinjaTrader y algunas herramientas de dibujo, algunos tips que pueden ser importantes y útiles a la hora de uno operar. Listo, entonces, antes de agregar una operación ya vimos qué es una orden limit, qué es una orden stop, qué es una orden a mercado, ya vimos cómo crear un gráfico. Entonces la idea de hoy es ver cómo puedo integrar varios gráficos, cómo puedo marcar, por ejemplo, algunas zonas o líneas de tendencia, o cómo puedo marcar estructura y cómo puedo guardar la configuración de mis gráficas para que cuando vuelva a abrir el NinjaTrader pueda seleccionarla sin problema. Listo, entonces voy a empezar con lo siguiente. Lo primero, muchas veces, por ejemplo, en el caso mío, yo opero en 5 minutos, pero mi contexto lo hago en 1 hora. Entonces yo normalmente estoy viendo en una misma pantalla las dos gráficas, la gráfica de 1 hora y la gráfica de 5 minutos. Es decir, yo analizo la acción del precio en H1, pero mi marco ejecutivo es 5 minutos. Entonces, eso es relevante y es importante. ¿Por qué? Porque la información la estaría viendo en la misma pantalla. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay dos formas de hacerlo. Una, yo lo que voy a hacer aquí es que voy a poner dos pantallas acá. Voy a agregar dos pantallas aquí. Voy a poner, por ejemplo, la de M5 acá, ¿cierto? Voy a agregar aquí, que me quede bien hecha M5, me quede un poco más pequeña. M5, aquí M5, voy a poner aquí M5 y a un lado voy a poner H1. Listo, entonces, ¿cómo hago eso? Hay dos maneras de hacerlo. Entonces, una es dándole clic derecho acá y duplicar esta pantalla, duplicar esta imagen en una nueva ventana. Si yo le doy aquí Duplicate in New Tab, lo que hace es que me crea una nueva gráfica sobre esta misma pantalla, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es que me la cree en una nueva ventana. Entonces le doy aquí, Duplicate en nueva ventana, le doy acá y lo que hace es que me duplica la imagen o me duplica la pantalla, pero en otra, ¿cierto? Entonces lo que yo voy a hacer aquí es cerrar un poquito esto. Voy a eliminar o a cerrar el ChartTrader aquí. Y acá simplemente le selecciono la hora que necesito. Por ejemplo, en este caso, 60 minutos. Entonces, miren, yo en este lado del gráfico estoy viendo la gráfica de 60 minutos y en esta estoy viendo la de 5 minutos. Esto es súper clave. ¿Por qué? Porque yo puedo tener la acción del precio, lo que pasa en la vela de 1 hora y lo que pasa en la vela de 5 minutos. Por ejemplo, esta vela acabo de cerrar, esta vela verde, que es una vela de 1 hora, una vela con disminución de volumen, y aquí tengo la acción del precio a nivel de 5 minutos. Entonces, yo quiero tener, por ejemplo, el diario también. Entonces, le doy acá, por ejemplo, le doy aquí, clic derecho, y le doy duplicar en la misma ventana, ¿cierto? O digamos en la misma gráfica, le doy acá y lo que hace es que me la duplica, pero en la misma. Y yo acá puedo seleccionar, por ejemplo, un día. Entonces aquí ya tengo, por ejemplo, diario, 1 hora y 5 minutos. ¿Qué puedo hacer aquí? Le puedo cambiar el nombre, por ejemplo acá. Le puedo poner, cambiar nombre y le puedo decir, vea, esa ventana la voy a llamar como diario, ¿cierto? Y esta la voy a llamar H1, por ejemplo, ¿cierto? Llamar H1. Entonces yo aquí les estoy diciendo, vea, este va a ser H1, este va a ser el diario. Y esta la puedo llamar, por ejemplo, M5. O gráfico ejecutivo, o gráfico de operación, etc. De esta manera yo puedo, digamos, integrar los dos gráficos, ¿cierto? Aquí tengo algunas zonas marcadas en la diaria. Y aquí tengo algunas zonas marcadas en H1, ¿sí o qué? Este es mi gráfico de contexto y este es mi gráfico ejecutivo. Yo puedo seguir agregando gráficas. Por ejemplo, que agregué el diario, agregué H1, puedo agregar, por ejemplo, 15 minutos. Entonces le doy aquí, duplicar. Y acá le pongo, por ejemplo, 15 minutos. 15 minutos y aquí le pongo clic derecho, cambiar nombre. Aquí le pongo M15. De esa manera yo puedo tener en una misma pantalla varias imágenes. La puedo tener en una misma gráfica, diferentes ventanas o en diferentes gráficas con diferentes ventanas, ¿cierto? Entonces, cualquiera de las dos es válida. Ya es un tema más como de la estrategia,
de cómo ustedes, digamos, lo quieran trabajar. Ahora, aquí yo voy a empezar con algunos tips como para moverme dentro de las imágenes y hay varias cosas. Miren que yo, por ejemplo, me puedo mover acá y me puedo mover con el clic aquí, ¿cierto? Si yo le doy aquí, abajito, donde dice acá, en el mouse, aquí en la flechita, en el crosshair, yo le puedo poner local, global y global sin scroll time. ¿Qué significa sin scroll time? Que si yo me muevo, voy a hacerlo de a uno. Entonces, local, yo me muevo solamente aquí. Aquí me estoy moviendo solamente. ¿Qué quiere decir local? Que yo me muevo acá o me muevo acá. Lo voy a poner aquí también local. Aquí local. Si me muevo aquí, no se mueve la gráfica de 15 minutos. Simplemente me muevo acá. Listo. Ahora, si yo la pongo, por ejemplo, global, quiere decir que cuando me muevo aquí, ¿cierto? Cuando me muevo aquí, se va a mover en las gráficas que tengo sincronizadas. Voy a poner aquí también global. Entonces miren lo que pasa. Cuando yo me muevo acá, siempre me muevo, también se mueve la gráfica de M15. O sea, si yo quiero de M5, si yo quiero saber esta vela de una hora, en qué punto de M5 estoy. Miren que cuando yo me muevo aquí, se mueve acá mismo también, ¿sí ven? Me muevo aquí, yo me muevo aquí en la gráfica y también se va moviendo M5. Entonces, eso es lo que significa global. Global. Sí, ok. Entonces ya es como a cada uno le guste. A mí, por ejemplo, me gusta de esta manera. Me gusta global, no time scroll. ¿Por qué? Porque yo me puedo mover en H1 para donde quiera y no se me va a mover M5. Pero si me paro en H1, por ejemplo, en esta vela, me está diciendo, vea, este nivel de precio en esta vela es este mismo de M5 y eso es súper importante porque yo puedo ver qué está pasando en M5 y a la vez en qué punto está en H1. Entonces me puedo mover para acá, aquí en este nivel, me muevo para aquí, ¿cierto? ¿En qué punto está este nivel aquí en M5? Esto es H1 y aquí se da M5, ¿cierto? Entonces de esa manera yo puedo, digamos, sincronizar, ¿cierto? Esta herramienta es súper útil, a mí me gusta así, o sea, me gusta que no se mueva la gráfica, la otra gráfica, pero que sí me muestre dónde está el precio, ¿cierto? Para poder sincronizar las dos cosas. Entonces, de esa manera yo podría, digamos, tener como control de las dos gráficas y saber este nivel de precio en dónde está acá, ¿cierto? Este nivel de precio en dónde está acá. Bien, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de en qué gráfica estamos? Vamos aquí donde aparece como la manito, la X, estamos en la gráfica de H1, de M15 en este caso, gráfica de H1, aquí voy a poner también que sea global, no time scroll, para que no se me mueva esta, y en el diario también, no time, global, no time scroll, listo, aquí me puedo mover aquí, por ejemplo en este momento, en la diaria estoy por aquí, y en H1, cuando me vengo para acá, aquí esto es H1 y esto es 5 minutos, ¿cierto? Aquí estoy en el gráfico de 5 minutos. Listo, entonces hay otra cosa importante acá. Ya vimos cómo hacer una manera de integrar. Ahora, por ejemplo, si yo quiero que cuando cambie el instrumento en esta gráfica, también me cambie aquí, hay una clave y es que aquí arriba hay una cosa que se llama Instrument Link. O sea, si yo a esto le pongo, por ejemplo, rojito, y a esto también le pongo aquí rojito, quiere decir que cuando yo cambie el instrumento aquí, se me va a cambiar en las dos pantallas. Entonces voy a hacer el ejemplo. S. Es S, no es SP, sino que es S. Ese es el símbolo del CMI. Listo, vamos a ver si lo lee. Y miren, ahí estoy en el contrato de junio del 2024 del SP500. Listo. Esto es súper clave. ¿Por qué? Porque cuando yo le pongo aquí el amarillito, todos cambian. Todos están cambiando. Me voy a devolver aquí al Nasdaq. Le doy aquí al Nasdaq. ¿Dónde está? Nasdaq junio del 2024. Y miren que me cambia acá arriba y me cambia acá también. Y en todos me quedo con junio del 2024. ¿Por qué? Porque esta imagen o esta pantalla tiene 3 pestañas, ¿cierto? Entonces la sincronizo con este. Voy a sincronizar aquí el rojito. Voy a sincronizar aquí y voy a sincronizar aquí también
rojito, que cuando yo cambie el instrumento se me cambien todos. Listo. Esa es una manera. Y la otra manera de vincularlos es aquí en este lado, intervalo de tiempo. Si yo a esto le pongo, por ejemplo, amarillo, voy a hacer el ejercicio amarillo, y aquí también le pongo amarillo, quiere decir que cuando yo cambie el marco de tiempo en este, se me va a cambiar en el otro, en el que tengo los amarillitos. O sea, es como para integrar los marcos de tiempo. Entonces voy a hacer el ejemplo aquí. Voy a poner aquí 5 minutos. Fíjense que acá se me cambió para 5 minutos. Voy a cambiar aquí a velas. Y aquí me cambia a 5 minutos. Voy a poner aquí diario. Entonces le pongo aquí diario. Y aquí se me cambia también a diario. Voy a quitarlo, ¿cierto? Para no desorganizarlo, le doy aquí no interval link. No interval link. Y solamente voy a dejar sincronizado el instrumento, ¿cierto? Si por ejemplo yo opero el SP500 y opero el Nasdaq, pues aquí cuando quiera cambiarme para el SP500, voy a cambiar aquí a 5 minutos primero, ¿cierto? 5 minutos en velas. Si me quiero cambiar, por ejemplo, para el SP500, entonces le doy aquí ES, junio del 2024. Listo. Entonces ahí podría operar diferentes instrumentos, podría obtener diferentes, digamos, gráficas sincronizadas. Listo. Voy a ver algo súper importante también, y es algunas herramientas de dibujo, algunas formas de dibujar. Voy a pasar de nuevo para el Nasdaq y voy a explicarles algo. Entonces, esta herramienta tiene diferentes formas o diferentes elementos o herramientas, valga la redundancia, para graficar. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a poner esta gráfica grande. Cuando la pongo grande, se me pone en toda la pantalla. Cuando la pongo pequeña, me aparecen las dos. Listo, entonces la voy a poner grande. Y lo que voy a hacer aquí es enseñarles algunas herramientas de dibujo. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí en este lado donde está el lapicito, dice el Drawing Tool. Y yo aquí tengo todas las herramientas de dibujo, todas, las Fibonacci, elipse, rectángulo. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Por ejemplo, quiero marcar la estructura. Para marcar la estructura utilizo la herramienta Path. Entonces lo que hace esto es que me muestra aquí, por ejemplo, la estructura. Impulso, aquí impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Cuando le doy doble clic, la suelta. Listo, yo le doy acá, Path, impulso, retroceso, impulso. Cuando le doy doble clic para soltarlo, le doy doble clic y la suelta. Listo. Y yo esto lo puedo poner más grande, por ejemplo. Le puedo dar aquí donde me dice, por ejemplo, el color. Le puedo dar, por ejemplo, acá que sea amarillo, ¿cierto? Que tenga un ancho, por ejemplo, de 3. Y miren cómo se vuelve ahí. Se vuelve más grueso. Que sea en línea, ¿cierto? En punteada. Yo le voy a dar aquí que sea, por ejemplo, sólido. Lo voy a aplicar y me aparece así. Entonces ya es un tema como de que cada uno vaya viendo cómo lo quiere. Por ejemplo, la opacidad. Le voy a poner 20 de opacidad. Entonces queda más clarita. Queda más clarita la línea. La voy a dejar en 80. Le voy a poner aquí 1. Y simplemente la pueden cambiar. Si yo quiero grabar esto como por defecto, le doy aquí Template, Guardar y le doy aquí Guardar por defecto. Listo, le doy aquí Guardar por defecto. Cuando le dan Guardar por defecto, lo que hace es que me queda siempre esta línea para marcarla así. Por ejemplo, yo por defecto tengo esto. Yo las estructuras las marco con esta. Pero si yo quiero marcar una estructura macro, por ejemplo, le doy aquí Template y le doy Leer y aquí le doy estructura macro. Entonces miren cómo me queda. Más gruesita. Si es una estructura interna, entonces, o estructura, digamos, normal, le doy aquí Leer, estructura interna y me queda. Entonces yo puedo ir grabando como diferentes configuraciones, ¿cierto? Esto para la estructura interna, esto para la estructura macro. Y puedo ir grabando, por ejemplo, voy a grabar, por ejemplo, esta amarilla. Esta amarilla la voy a poner aquí más grande. Y le voy a poner, por ejemplo, acá que sea 2. Y le voy a poner, por ejemplo, voy a marcar la verde, por ejemplo. Entonces, esta verde la voy a grabar con un nombre, estructura H. Te lo voy aquí guardar y le pongo aquí estructura prueba. Le doy guardar. Y ya cuando la quiera utilizar, vengo para acá, doble clic, template y le doy estructura prueba. Y ya me queda verdecita. Listo. Entonces son diferentes maneras. Por ejemplo, en el caso mío, yo solamente uso estructura interna y estructura macro. No más. Entonces le doy aquí
o la de por defecto. Simplemente le doy aquí macro y ya me queda esta. Listo. Esa es una manera, una herramienta de dibujo. Ahora, otra herramienta de dibujo es, por ejemplo, la marcación de rectángulos o la marcación de líneas de tendencia. Entonces yo le voy a dar por acá, aquí abajo donde dice, por ejemplo, rectángulo. Y yo aquí, por ejemplo, puedo marcar una zona. Por ejemplo, voy a marcar esta supply zone de aquí. Entonces marco esta supply zone acá. Y ahí me queda la supply zone. Una zona, ¿sí o no? Yo a esta zona le puedo dar, por ejemplo, colores. Entonces le doy aquí. Eso está gris. Le doy, por ejemplo, que sea roja. Entonces cuando le doy roja, miren que me marca la zona roja. Un poquito más clara, por ejemplo, aquí, esta. Entonces uno puede jugar y le puede dar, por ejemplo, la opacidad, que sea más opaca, por ejemplo 10, entonces queda más clarita, o que la quiero, digamos, más oscurita, le pongo 50, me queda más oscura. Y yo esta zona, por ejemplo, la puedo guardar, este rectángulo lo puedo guardar como un template, entonces le doy aquí, template, guardar, y le voy a poner, por ejemplo, zona de 5 minutos, yo la tengo aquí ya guardada, rectángulo, zona 5 minutos, entonces, ¿qué pasa? Cuando yo me paro acá con un rectángulo, por ejemplo, rectángulo, y quiero que me quede marcada como una zona de 5 minutos, entonces le doy aquí doble clic, template, leer, zona de oferta de 5 minutos, y miren lo que pasa, me queda con este color. Esas las tengo ya marcadas así por defecto. Voy a dejar el video acá. En el siguiente video voy a seguir viendo herramientas de dibujo. Voy a ponerle como versión 2 al video de herramientas de dibujo para mostrarles otros tips. Cómo puedo tener, por ejemplo, mis herramientas de dibujo en este lado izquierdo y yo que las pueda seleccionar. Listo. Voy a dejarlo por aquí en este momento. Cualquier cosa, cualquier inquietud me pueden preguntar por el interno. Los invito a que se unan a la comunidad de Telegram, a que le den seguir, a que se suscriban. Y bueno, seguimos intentando generar valor y aportándole a esta industria. Que esté muy bien y nos vemos en el mercado.